las satoshimaniacas del trading y criptonautas del universo cripto. Entonces, mientras el ruido del mercado intenta distraernos, las velas están contando otra historia en silencio. Por lo tanto, hoy no solo veremos precios, vamos a descifrar señales ocultas que podrían cambiar el rumbo de Bitcoin, Ethereum y hasta las altcoins más rebeldes. Y ojo, porque en el criptoespacio, lo inesperado siempre llega cuando menos lo esperamos. Mientras la mayoría habla de inflación y tasas, aquí estamos viendo una batalla silenciosa donde las criptomonedas, la blockchain technology y la comunidad cripto están escribiendo la verdadera historia. El rugido de Bitcoin tras la Fed, la primera bomba. Bitcoin rompe los $116.000 justo cuando Powell de la Reserva Federal deja entrever un recorte de tasas. Por consiguiente, lo que parecía un discurso técnico terminó siendo dinamita para el mercado. Y justo ahí entendí que no era una noticia más, era un punto de inflexión. Porque cuando el dinero fiat pierde fuerza, el capital busca refugio, y ahí aparece el rey, Bitcoin. Cabe señalar que este movimiento no es solo un rally, es un mensaje. La comunidad Bitcoin no depende de los banqueros, marca su propio destino. Ethereum responde con fuerza, pero no solo BTC se encendió, Ethereum, ETH, explotó con un 10% al alza tras Jackson Hole. Las tenencias en ETF ya superan los 6,4 millones de ETH. Me puse a indagar qué rayos estaba pasando en los pasillos del poder. Lo que encontré fue que la acumulación institucional está más viva que nunca. De hecho, estamos viendo cómo los ETF se convierten en la vía preferida para que los gigantes financieros entren al terreno del cripto trading, sin ensuciarse las manos con wallets ni DeFi proyectos. Así que no es un simple movimiento, es una estrategia silenciosa de acumulación. BlackRock y la jugada ninja, atentos. BlackRock lidera con 287 millones en entradas a los ETF de Ether, justo después de 4 días de salidas. Esta jugada parece absurda, pero por eso mismo, funciona. Porque cuando todos salen, los que mandan entran. Fíjate que esta anomalía estaba camuflada en los datos, y solo las ballenas la siguen. Encima, nos deja claro que crypto signals y movimientos de insiders no siempre están donde los medios ponen la cámara. Cabe destacar, si BlackRock apuesta a Ethereum, ¿qué están viendo ellos que la mayoría todavía ignora? Geopolítica europea. La Unión Europea aparece en el mapa. Según FT, está explorando Ethereum y Solana, Sol, para su euro digital. Y fue entonces cuando vi algo que nadie más parece haber notado. Los mismos reguladores que critican las criptomonedas, ahora planean usarlas como base de su sistema. En paralelo, esto expone una contradicción brutal, atacan la criptocomunidad, pero no pueden ignorar la fuerza de las blockchains públicas. De modo que Ethereum y Solana pasan de ser enemigos del sistema a convertirse en infraestructura oficial. La jugada china con las stablecoins. Mientras ocurre esto en Europa, en Asia se prepara otra batalla. China impulsa monedas estables que desafían la hegemonía del dólar. Estuvo todo el tiempo frente a nosotros, como un secreto a plena vista. Si China logra consolidar sus stablecoins, la confianza en el dólar se tambalea y el tablero monetario global se reconfigura. A su vez, esto abre un nuevo campo de guerra donde USDT, XRP, Ripple y las DeFi serán piezas clave en la lucha por la liquidez mundial. Me di cuenta de algo tan potente, que decidí bautizarlo, la brecha del silencio. Es el momento donde el sistema intenta controlarlo todo, pero cada movimiento abre una ventana de acumulación para los verdaderos guerreros. BTC $116.000. Bitcoin se mantiene encendido por encima de los $116K, un nivel que refleja fuerza institucional tras las palabras de Powell sobre posibles recortes de tasas. El soporte más inmediato se ubica en los $113.500, y si esa zona cede, podríamos ver una sacudida hacia los $110K o incluso un barrido profundo en los $105K. Algunos lo leen como un simple shakeout antes del gran salto, otros lo ven como la antesala de un ciclo mucho más explosivo.
¿Y tú qué opinas? ¿Es la calma antes de la tormenta o el inicio de un rally imparable? ETH. $4.750. Ethereum no se queda atrás. Rompe resistencias y se dispara hacia los $4.750, muy cerca de la barrera psicológica de los $5.000. Entonces, si logra romper con fuerza ese muro, el camino a los $5.200, $5.500 quedaría abierto. Por otro lado, el riesgo está claro. Con más del 90% del suministro en ganancias, una recogida masiva de beneficios podría arrastrar a ETH de nuevo a los $4.500. Ecosistema vibrante con dApps y soluciones L2 encendidas, pero atención, porque un solo retroceso fuerte podría cambiar toda la narrativa. La pregunta es, ¿veremos la explosión hacia los 5K o un baño de sangre de manos débiles? XRP, $3.09. XRP se mantiene firme sobre los $3.60, aunque pierde un poco de impulso. Por lo cual, el rango es claro. Si rompe al alza puede atacar los $3.70, pero si se debilita, un retroceso a los $3.55 no está descartado. Lo decisivo aquí será cualquier movimiento legal o institucional. Una noticia favorable puede catapultar a XRP en cuestión de hora. Las ballenas ya están posicionadas, la pregunta es, ¿te vas a quedar mirando o te unes a la jugada? Sol. $175. Solana resiste con fuerza y consolida terreno en torno a los $175, un nivel crucial que, de romperlo con volumen, podría empujarla a los $185, $190 rápidamente. Mientras tanto, el ecosistema sigue expandiéndose, atrayendo capital fresco y recuperando la confianza de los traders. Si la presión compradora se debilita, un pullback a los $165 entraría en el radar. La red está encendida, pero, ¿será suficiente para prender el próximo rally histórico de Solana? DOGE. 23 centavos. Dogecoin vibra como nunca. Sostiene los 23 centavos y apunta directamente a la resistencia de los 30 centavos. Así que si la rompe, el FOMO puede desatar un rally que haga rugir de nuevo al ejército meme. Y ojo, porque Doge no siempre responde a lógica técnica, sino a momentum y comunidad. El meme está vivo, y cuando despierta, no hay análisis técnico que lo frene. Estamos en un momento crítico. Bitcoin coqueteando con máximos históricos, Ethereum luchando por los 5K, XRP en zona estratégica. Solana consolidando y Doge listo para desatar locura. En consecuencia, cualquier vela poderosa puede cambiar toda la narrativa del mercado. La batalla no es solo de números, es psicológica, y aquí es donde se separan los que sobreviven, de los que simplemente miran cómo pasa la ola. Entonces, lo que vimos hoy no son simples movimientos del mercado. Son señales de una guerra cripto que se intensifica paso a paso. Fíjate bien, esta vela en BTC no es casualidad, está marcando un nuevo punto de acumulación silenciosa, justo cuando la SEC muestra grietas internas y China avanza con monedas estables en yuanes. Por lo tanto, lo que parecía una caída, en realidad fue una trampa de osos perfectamente calculada, diseñada para que los pequeños vendan mientras las ballenas acumulan. Y sí, Ethereum está dibujando una figura muy parecida a la de 2021. ¿Te suena familiar? Además, no podemos ignorar lo geopolítico. El Gafi y el FMI no están protegiendo al usuario, están cerrando las puertas a la soberanía digital. Lo que parece regulación, en realidad es una jugada para dominar el relato monetario global. Por otro lado, Elon Musk permanece en la sombra, sin movimientos políticos visibles, pero cada vez que menciona Dogecoin, el mercado vibra como dinamita. Y mientras tanto, Saylor y MicroStrategy ajustan su estrategia Bitcoin, enviando un mensaje directo a la comunidad institucional. Muchos están vendiendo ahora, pero los que entienden están acumulando en silencio. Así que, la conclusión es clara. No estamos viendo un mercado débil, sino el tablero de una batalla financiera donde cada vela, cada noticia y cada ley pro cripto encajan como piezas de una guerra mayor. En definitiva, esta no es la historia de un simple movimiento salazar.
Es el comienzo de un nuevo capítulo en la Guerra Cripto 2025. ¿Estás listo para surfear esta ola o te quedarás mirando desde la orilla? La batalla no es solo de números, es psicológica. Y aquí es donde se separan los que sobreviven, de los que simplemente miran cómo pasa la ola. Y así, guerreros del mercado, cerramos otra batalla en este campo de velas rojas y verdes. Pero recuerda, en el criptoespacio, la información es poder y la comunidad es resistencia. Si aún no estás suscrito, dale al botón, activa la campanita y únete a esta legión que no se rinde. No olvides potenciar tu trading con las herramientas más avanzadas. Pionex, con sus bots automáticos y estrategias inteligentes que trabajan incluso mientras duermes. Bybit, la trinchera favorita de los traders con herramientas de élite y recompensas exclusivas para los que se atreven. Todos los enlaces están abajo en la descripción, listos para que los uses ahora mismo. Y recuerda, no seas un pez en el océano, conviértete en un megalodón del trading. Nos vemos en el próximo episodio, Satoshi Maniáticos, y que la próxima vela esté siempre a tu favor.